mostrar un poquito de contexto histórico. Una de las cosas que apuntaba Alexia era que había ciclos extractivos. Vamos a hablar de dos porque son muy importantes, se recogen en el estudio y nos pueden dar alguna pista para ver lo que pasa ahora. Bueno, la era del caucho, veía que lo he titulado Esclavitud y fusiles. Bien, la era del caucho sobre todo es a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Durante algunos años consiguió ser incluso un 23 o un 22% de todas las exportaciones del Perú, que bueno, es una importancia bastante destacable para la economía. Sin embargo, esto no se hizo de manera gratuita y los que pagaron fueron los indígenas. Aquí tengo una frase extraída del informe que dice: en la verdadera historia del caucho, el indígena fue eje y palanca de la economía. Él mostró los varaderos donde se encuentran los árboles a los patronos. Él condujo a estos por los ríos y selvas. Él exploraba los manchares sobre los que se formaban las estradas. Y sin embargo, para que estas cosas hayan sido posibles, el sistema económico de la época decidió esclavizar al nativo. Lo esclavizó, literalmente. Y después empezó la madera, más engaños. Porque si al principio les esclavizaban, en la madera el sistema era mucho más sofisticado, se llamaba sistema de habilitación. Vamos a intentar explicarlo muy sencillamente. Había un maderero en la cúspide, después un habilitador, que era el que tenía ciertos derechos sobre cierta manera, y luego un patrón, que era el que trataba directamente con los indígenas. El sistema era muy sencillo. Mandaban a los indígenas durante varios meses a un campamento maderero y en ese campamento vivían y compraban todo a cuenta. Entonces, ¿qué significaba eso? Que cuando les hacían las cuentas les salía que no habían ganado casi dinero. Y vamos a ver un ejemplo. Bueno, este que ven ustedes aquí es un hombre que se llama Domingo Córdoba Vargas, que estuvo un año entero trabajando en los campamentos madereros y todo lo que le pagaron fue esa escopeta, que me muestra bastante orgulloso. Por un año de trabajo, una escopeta. Y por fin, la madera sigue, luego hablaremos de la madera en el día de hoy, pero llegan los hidrocarburos, donde se ha visto dinero, mucho dinero, más dinero del que se ha visto jamás en la selva. Se puede decir que comienzan en el año 1970 y hoy día es la actividad económica principal en la selva, por lo menos en cuanto a movimiento de dinero. Un año muy importante es el año 2004, en el que oficialmente se comienza a extraer el gas de Camisea. Llevaban trabajando años antes, pero si mal no recuerdo fue en julio de 2004, ya se abre la llave del gas y empieza Camisea a producir gas. Y esto está produciendo de que en estas comunidades la sociedad pase de una economía primaria, ganadera, pesquera, cazadora, agricultora, a una economía secundaria, pero sobre todo terciaria, muy enfocada a los servicios. Bien, es cierto que mueve mucho dinero a las empresas, pero las empresas pagan muchos impuestos que pueden ser de dos tipos. Los primeros son las regalías, que es el impuesto que estas empresas pagan al Estado sobre el valor de lo que extraen. Y fíjense, en 2011 suponía el 15% de todo lo que Perú recaudaba en impuestos. En 2012 el 16%. No hay datos más actualizados, pero esto ha ido subiendo. Cada año ha ido a más y esa es la tendencia. Y el canon es cómo esas regalías se distribuyen entre las regiones y los municipios. Perú tiene una forma de organizarse bastante parecida, entre comillas, a la de España, en la que hay un Estado central, la República en este caso, unas regiones, dentro de esas regiones hay provincias, las regiones serían el equivalente a las comunidades autónomas, y dentro de esas provincias ya están los municipios. Pues ese canon se beneficia por un lado las regiones y por otro los municipios para la inversión. Y este es un dato muy importante.
porque nos decía antes Alexia que Charati es uno de los municipios más ricos de Latinoamérica, pero no puede gastar el dinero. En 2011, Echarati solo pudo gastar el 31% del canon. ¿Por qué? Porque, como decíamos, solo se permiten inversiones. Para ello hay que realizar un perfil de inversión, pero si uno no tiene dinero para realizar un perfil de inversión, no consigue que le den el dinero. Le dicen, presénteme usted un proyecto y le desbloqueo el dinero. Ya, pero no tengo dinero para hacer ese proyecto. Ah, pues usted se busca la vida. Consecuencia, que se hacen pocos proyectos comparados con lo que se podrían hacer y además se inflan los presupuestos. Por ejemplo, un colegio de 5 aulas en la comunidad de Camisea estaba presupuestado inicialmente en, al cambio, 3 millones de euros. 5 aulas de cemento, 3 millones de euros. Seguro que aquí se podrían hacer algo más. Bien. Y vamos a ver un poquito qué impactos socioeconómicos tiene todo esto. En cuanto a la precariedad laboral, la madera. Nos decían que el gran capital que invierte en la madera, en Sepagua, es de origen chino y es para exportar, ¿no? Y aquí tenemos unas declaraciones sacadas del informe, que además creo que son de Fray Ignacio, que dice: la gente se queja mucho de la empresa San Martín Sac, dicen que contrata indocumentadas y menores de edad. Y se cuenta el caso, que no es único, de un ex trabajador abandonado tras sufrir un accidente a su suerte. Lo dejan en la puerta de la posta médica, así, con nocturnidad y alevosía. Claro, tenemos un problema, que hay mucho hermetismo en esta actuación. Los chinos, porque hay chinos en Sepagua, viven como en un búnker. Uno intenta acercarse en el sitio que está a las afueras, y eso es inaccesible. Y tienen sus guardias y es imposible hablar con ellos. Y además ellos hacen acuerdos directamente con los dirigentes de la comunidad nativa, muchas veces, pues también con nocturnidad y alevosía. Y otro problema de la madera, que la madera, mucha madera ilegal se termina legalizando. ¿Cómo? Se extrae fuera del terreno de la concesión, en un terreno que no está para nada concesionado, se lleva con nocturnidad y alevosía a la concesión y se saca como si se hubiera extraído de la concesión, y entonces pasa por madera legal, habiendo sido extraída de lugares en los que en principio no hay ninguna tala, pero la hay. Esta precariedad laboral se da también en el oro. Se hablaba de que nos decía Alexia, ¿no?, que casi toda la extracción del oro es ilegal. Los que trabajan allí pues también tienen una situación bastante ilegal. Esta foto que ven ustedes es la habitación de un minero en un campamento minero. Y ya está, no hay más cosas. Una cama, un colchón en dudosas condiciones de salubridad y pues unos palos con algún plástico para cubrirse de la lluvia, si es que llega. Por supuesto, nada de mosquiteras. Se pueden imaginar, llega el mosquito con la malaria y uno cae enfermo. Pero es que además ese trabajo ilegal o informal está en la punta de mira del Estado, lo cual supone un claro agravio respecto a otras extracciones de oro formal mucho más grandes y mucho más devastadoras en otras partes del país. Por ejemplo, algo muy famoso en Perú fue lo que llamaron operación de interdicción. Interdicción significa meter al ejército en medio de los campamentos mineros lanzando bombas. Entonces, toda esa lista que ven es todo lo que destruyeron en unos pocos días. Y alguien que lo vivió muy de cerca fue otro misionero, Fray Pablo Zavala, que después de todos aquellos sucesos mandó una carta abierta a Ollanta Humala, que es el presidente de la República del Perú, y decía: es obligación del Estado formalizar a esta gente, ayudarles para que su trabajo sea digno, sostenible y reporte ganancias a nuestro país, porque es cierto, son ilegales, no pagan impuestos, son ilegales, no tienen ningún tipo de control, pero ellos por lo menos dicen que quieren ser legales y buscan esa legalización. Claro, apenas hay funcionarios que se dedican
a tramitar las legalizaciones. Entonces, sin embargo, es el principal movimiento económico de la zona. Desescolarización y explotación infantil. Claro, en el oro se gana bastante dinero. Un joven trabajando con 18 o 20 años, trabajando 4 días en el oro, puede sacarse 400 soles. Un profesor en un mes cobra 1000 soles en Perú. Alcoholismo. Cuando llegué a Delta 1, que es una de estas poblaciones de oro, a mí me recordaba a lo que se ve en las películas del oeste. Todo cosas de edificios de madera, y no hay más que bares y puticlubs. Alcoholismo y prostitución, todo unido. Y además, las chicas que trabajan van engañadas como servicio doméstico, como cocina. Llegan allí, la verdad es que no les obligan explícitamente, pero les pagan tan poco que al final les dicen, bueno, si quieres sacarte un extra, puedes hacer esto, y lo hacen. Entonces, los poblados mineros están llenos de locales como este, ¿no? Que la portada es bastante explícita. Esto es un poblado que se llama Delta 1. Son muchas poblaciones nuevas, como todo es ilegal, tampoco están empadronados en esas poblaciones, entonces el Estado, como no tiene datos de gente empadronada ahí, no manda personal de salud, es muy difícil que mande profesores a las escuelas, con todo lo que eso conlleva. Bueno, ¿tiene algún impacto positivo la minería? La estamos presentando un poco mal. Pues bueno, algunos sí. Dinamiza la economía. Bueno, más que dinamiza, es el centro. Todos los pueblos mineros viven de la mina. Apertura de comercios para los mineros y mayor transporte terrestre y fluvial para los mineros. Bien. Otro de los grandes impactos de las operaciones extractivas, en este caso principalmente de los hidrocarburos y del gas de camisea, es todo lo que tiene que ver con la reserva territorial Nahua Cugacapori Nenti, creada en 1990. Bueno, en el 2000 se concede el lote 88, que tiene ese terreno, parte de ese terreno del lote es de la reserva, a la empresa Plus Petrol, que es la principal partícipe de la explotación del gas de camisea, es una empresa argentina. Y, claro, los que viven allí están encerrados, se les quiere negar derechos, pero a las empresas se les permite trabajar allí dentro de la reserva. Entonces, he traído aquí una frase de David Martínez de Aguirre, que es el actual obispo de esa zona, de ese vicariato, aunque cuando se hizo el estudio él todavía no era obispo, y él decía: el Estado les niega la posibilidad de incluirse dignamente en la vida moderna. Más que pueblo en aislamiento, son grupos familiares en cautiverio, porque las empresas petroleras y madereras ilegales pueden entrar, pero los indígenas no pueden salir. Por negar, les quieren negar hasta el DNI. Bueno. Ahora les presento a Fausto Discupidigua. Es indígena de la Reserva Territorial Nahua Cugacapori Nenti. Bueno, miren aquí que tiene, según el Estado, este joven es un indígena en contacto inicial. Bueno, aquí tiene un Samsung con Facebook, es lo primero que hice en cuanto tuvo cobertura, poner el Facebook. Aquí tiene, esto es un enchufe, estos son sus auriculares. Bueno, esto, según el Estado peruano, es una persona en contacto inicial. Bueno, las ropas está claro que han llegado de fuera, que allí no fabrican esas ropas en la reserva. Y claro, todo este dinero, mueve mucho dinero los hidrocarburos, no solo en la reserva, que también, pero en todas las comunidades afectadas. Eso cambia fuertemente los estilos de vida. Entonces, si uno trabaja, no le puede dedicar tiempo a la chacra. He puesto el vocablo peruano, la chacra es el huerto. Si no dedica tiempo al huerto, el dinero lo tiene que utilizar para comprar lo que llega de fuera. Se produce menos para el autoconsumo y algo muy importante. Es muy importante, algo muy cultural, el consumo del masato, que es una bebida de bajo nivel alcohólico fabricada con yuca. Pero claro, si uno tiene dinero se compra cerveza porque es
mucho mejor, ¿no? La cerveza es como subir de estatus, pero claro, si el Masato tiene 1 o 2 grados de alcohol, la cerveza tiene 5. Entonces, bueno, hay muchos problemas de alcoholismo. Con el añadido de que muchas veces esos problemas no se interpretan como una enfermedad. Igual alguien con cirrosis pues dice que le han hecho daño y se va al brujo a que mire a ver quién le ha brujeado y entonces el brujo le manda que ayune o que haga no sé qué y bueno, pues con lo que eso lleva, ¿no? Además hay un cambio de estructura social, porque en base al dinero obviamente se generan desigualdades. Es difícil gestionar el dinero. En el idioma de los árabes solo se puede contar hasta 4. Alguien que cuenta hasta 4 y que 5 ya es mucho, ¿qué pasa cuando le dices 200.000? Y se generan pues corruptelas porque el dinero les parece pues infinito. Hay una fragmentación de la familia y esto es muy importante, hay mucha presencia de foráneos, que esto en sí no es malo, pero es un gran reto para estas culturas que normalmente han estado muy aisladas. Bueno, y surgen problemas de salud, porque hay falta de infraestructuras, hay malnutrición. Es importante, malnutrición no significa que tengan hambre o que no coman. Malnutrición significa que comen siempre lo mismo, normalmente yuca o pasta, que son hidratos de carbono, entonces el déficit de vitaminas es brutal. El déficit de proteínas, porque comen muy poca carne, es brutal. Y eso afecta al desarrollo. Es decir, no es lo mismo que hambre. Alcoholismo ya hemos hablado. Algunos casos de tuberculosis aislados. Esto es uno de los casos más complicados porque el tratamiento para la tuberculosis dura 4 o 6 meses. Y es muy difícil que alguien en estos ambientes tenga la disciplina para tomar 4 meses un tratamiento. Ya lo es aquí, imagínense allí. Y todo lo que les he contado del chamanismo,